el proyecto final, en el último proyecto, en el proyecto número 8. Y para eso tenemos la evaluación. Aquí tenemos la evaluación de la materia de proyectos, sí, proyectos escolares. ¿Qué tenemos como tema para esta evaluación? La evaluación del segundo quimestre de la materia de proyectos escolares, tenemos el tema la afectación de los emprendedores en épocas de pandemia. Producto de la pandemia provocada por el COVID-19 y el confinamiento por órdenes de los gobiernos para el resguardo y protección de las personas. Se generaron afectaciones en muchos sectores productivos en los países, hechos que repercutió en la economía mundial. En esto que le estoy presentando a ustedes, este contenido, sí, esto de aquí también es lo que corresponde al tema de hoy. La metodología utilizada en este trabajo está relacionada directamente con el diseño bibliográfico de tipo documental. Esto permite analizar e investigar aspectos de la realidad todavía desconocida en nuestro entorno. Sí. Dice que según CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, sí existen algunos sectores que siguen funcionando como los supermercados, farmacias encargados de vender productos de primera necesidad, como los alimentos, higiene personal y medicamentos. Bien, esto que le estoy presentando, ese contenido, y en la parte de abajo, aquí están las preguntas, ¿sí? A las cuales ustedes van a contestar y me van a mandar ya contestadas estas preguntas, ¿sí? Ustedes escriben en el cuaderno, contestan las preguntas y me envían para yo calificar esta materia, ¿sí? La materia de proyectos escolares. Explique con sus propias palabras en qué entienden por emprendimiento, ¿ya? Aquí van ustedes a escribir con sus palabras, ¿sí? ¿Qué entienden por emprendimiento? O la otra pregunta, ¿cuáles son los motivos por qué la mayoría de los negocios se cerraron en el Ecuador? Tercera pregunta, subraye las respuestas correctas. ¿Qué aspectos característicos han tenido los nuevos emprendimientos? Creatividad, lineamientos, forma de enfrentar la crisis o mercado, ¿sí? ¿Qué aspectos ha tenido los nuevos emprendimientos? Según la crisis, ustedes van a elegir una de estas, ¿sí? En este caso, yo veo que hay dos, ¿sí? Dos aspectos que son muy importantes y aquí van a elegir, ¿sí? Esos dos aspectos. Cuarta pregunta, ¿qué deben establecer los emprendedores para estar preparados en cualquier eventualidad que se les presente? ¿Qué deben establecer esos emprendedores para una eventualidad? ¿Ya? ¿Qué sectores siguen funcionando aún en tiempos de pandemia? Si ustedes pueden ver en esa pregunta se encuentra aquí, ¿no? La habíamos leído que hay sectores, sí, que han estado elaborados en tiempo de pandemia. Obviamente son los sectores como las farmacias, ¿no?
¿sí? Aquí pueden ver, miren, los emprendedores deben establecer una estrategia, una planificación estratégica que permite poder analizar su situación, así como estar preparados en cualquier eventualidad que se les presenta en cuanto a la demanda de la caída. ¿Sí? Aquí están las respuestas de las preguntas que se encuentran en la parte de abajo. Un aspecto característico de los emprendedores en épocas es la creatividad. ¿Sí? Ahí está un aspecto. Y aquí también dicen que existen algunos sectores que siguen funcionando. Aquí también estas preguntas se encuentran en la parte de arriba, la respuesta, ¿no? ¿Cuáles siguen funcionando? Supermercados, farmacias, ¿sí? Entonces ustedes en esta pregunta que dice, ¿sí? ¿Qué sectores han seguido funcionando? Los supermercados y las farmacias. Aspectos negativos en tiempos de pandemia. Ya ustedes pueden anotar algunos aspectos negativos en tiempos de pandemia. Sí. Eso sí, ustedes lo pueden escribir, ¿no? ¿A qué hace referencia la Organización Internacional del Trabajo en el 2020? Aquí está. ¿A qué hace referencia? A sectores que siguen funcionando, ¿no? Y la última, ¿cree usted que la tecnología nos ha ayudado mucho en el tiempo difícil? Sí. Esto obviamente ustedes tienen que contestarla. Bueno, entonces, si ustedes desean, algunas de estas preguntas que están en la parte de aquí se encuentran, sí, en el contenido que está en la parte de arriba, pero la mayoría son sí, de escribir con sus propias palabras. Deben de contestar estas con sus propias palabras. Entonces, aquí les dejo las 10 preguntas por las cuales ustedes me van a responder y enviarme a mi WhatsApp para poder calificar, ¿sí? Este proyecto, el proyecto de evaluación, que es la calificación de 10 puntos. Contestan estas preguntas, toman una foto y me envían a mi WhatsApp. Si ustedes quieren, alguna de estas preguntas se encuentran también en la parte de acá arriba, ¿sí? En esta parte de aquí, aquí encontramos la mayoría de las respuestas. De las 10 preguntas que ustedes tienen. Hay preguntas en las cuales ustedes tienen que ponerle con criterio o a criterio personal. Entonces, alumnos, les dejo para que ustedes hagan esto. Contestan las 10 preguntas, toman una foto y me envían para yo calificar el proyecto de evaluación de la asignatura de proyectos escolares.